Bueno, pero si los cataríes tienen su doctor cool, que no es catarí, sino que es de Sudán, sudanés, nosotros tenemos nuestros propios científicos también acá, que hacen cosas muy interesantes, y esto es muy interesante. Un estudio internacional liderado por el Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile logró demostrar que es posible rejuvenecer el cerebro y de esta forma revertir los efectos negativos que tiene la edad avanzada en las capacidades cognitivas de las personas. Se estima que para 2050 al menos 2/3 de la población chilena estará sobre los 60 años de edad, por lo que ha aumentado la atención en la calidad de vida que tendrá este grupo etario en el futuro. Ante esta preocupación, investigadores del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en conjunto con otras entidades internacionales, lograron demostrar que es posible intervenir y revertir el déficit cognitivo asociado al envejecimiento. La experimentación logró demostrar que al introducir un gen en el cerebro a través de un virus modificado biotecnológicamente, es posible retrasar el proceso de deterioro tanto a nivel conductual como molecular. Estos resultados entregan evidencia de base para avanzar en potenciales intervenciones terapéuticas que permitan mantener un envejecimiento saludable y de esta forma reducir la carga de enfermedades crónicas en las personas de la tercera edad. Doble clic. Conversamos de esto con Felipe Cabral, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil. ¿Cómo está, Felipe? Muchas gracias por estar con nosotros. Ya, gracias a ustedes. Gracias. ¿Cómo esto es posible de poder pensar de que se puede rejuvenecer el cerebro? Bueno, los cerebros de mamíferos empiezan a pasar por cambios a nivel molecular que nosotros podemos identificar, blancos moleculares, y de hecho hacer una reversión. ¿Ya? Porque hasta aquí, donde nosotros sabemos, desde la ignorancia total, te lo digo, Felipe, ¿no? Neófito totalmente en la materia, siempre le han explicado a uno que se produce en un proceso de desgaste natural con el tiempo, especialmente en ciertas proteínas que se encuentran presentes y que son muy difíciles de, o sea, claramente que es un proceso que no vuelve atrás. Entonces, ¿cómo llegan a esto ustedes? Bueno, nosotros tratamos de encontrar los blancos moleculares que uno puede hacer una manipulación farmacológica o, como han explicado antes, por la terapia génica, ocupando virus biotecnológicamente modificados. Y de hecho, uno puede regresar las moléculas de un animal viejo a volver a ser las moléculas como trabajaban cuando uno era joven. Eso tratamos de mapear y modificar. A ver, o sea, no solamente se detiene el envejecimiento, sino que se puede volver atrás. Exacto. Este concepto nosotros tratamos de probar en esta publicación. Ya, ¿y en qué etapa del trabajo de investigación estamos? Nuestros resultados nosotros los probamos en ratones y de hecho tenemos la terapia génica patenteada de Estados Unidos, ¿ya? Entonces ahora necesitamos de más estudios clínicos para tratar de probar si es que tenemos algún efecto que se sobrepone igual en seres humanos. Ahora, y esto es a través de una intervención con fármacos, entonces. Nosotros no ocupamos fármacos, nosotros ocupamos, como explicaron, la terapia génica. Entonces ocupamos virus que lo metemos dentro del cerebro de los animales, ¿ya? Pero el concepto que igual nosotros probamos es que igual se puede llegar al mismo resultado ocupando fármacos. Ya, ok, perfecto. ¿Y cuán difícil es hacer el tránsito de una etapa a otra, por ejemplo? ¿O están concentrados básicamente en la primera? No, nuestro estudio se concentró solamente en la primera etapa. Pero ahora tenemos la dirección para caminar para las etapas siguientes. ¿Qué posibilidades abre el estudio que ustedes están realizando en una aplicación práctica, como para dar ejemplos? Entonces, como explicaba, nosotros podemos ahora tener un blanco
terapêutico que uno puede ocupar fármacos que están siendo desarrollados en otros laboratorios en el mundo, que entonces pueden impactar, por ejemplo, pacientes con Alzheimer en el futuro más cercano. Ya, incluso también, a ver, ¿se hace la diferencia entre, por ejemplo, pacientes que padezcan algún grado de Alzheimer o estén en ese proceso, u otro que no sea necesariamente y que sea producto del envejecimiento natural, que no llegue a padecer un Alzheimer propiamente tal? Pues, porque entiendo que se hace la diferencia entre un paciente con Alzheimer y un paciente que está sufriendo, no sé, otro tipo de envejecimiento que es natural del proceso del envejecimiento de la persona, nada más. Seguro, pero que nosotros igual tratamos de probar es que los blancos de moléculas que cambian con envejecimiento igual están cambiando más abruptamente en pacientes con Alzheimer. Entonces, perfecto. Sí, es posible que uno pueda ocupar la misma estrategia farmacológica o por intervención con virus, igual para pacientes con demencia, viejos, normales, con y sin la enfermedad de Alzheimer. Es muy interesante esto que ustedes están realizando, porque ¿y hace cuánto tiempo están trabajando en esto para llegar a estas primeras conclusiones ya en ensayos clínicos? Yo empecé este proyecto así que llegué a Chile en 2016, más para el final. ¿Ya? Entonces desde ahí yo empecé a desarrollar este proyecto, lo escribí, y con el financiamiento en Chile, de Fondesit, de Conicet, nosotros logramos desarrollar este proyecto que ahora se concluye en 2022. Perfecto. Hablamos de demencia senil, hablamos de Alzheimer. ¿Podría eventualmente esta técnica de seguir desarrollándose atacar otro tipo de problemas neurológicos? Estoy pensando, no sé, en Parkinson. ¿Funcionaría, en teoría, podría funcionar de la misma manera si se logra establecer que funciona también para el Alzheimer, por ejemplo? Seguramente. De hecho, en otro laboratorio en Chile, de Cloudheads, hay personas que trabajan, por ejemplo, con Parkinson, otros con ALS, la esclerosis lateral amiotrófica. Y de hecho, que nosotros miramos es que las moléculas que cambian durante el proceso, mientras el proceso de envejecimiento, igual se sobreponen con muchas doenças, con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, sí es posible que uno pueda ocupar el mismo fármaco para distintas enfermedades, igual para el proceso normal de envejecimiento. Resulta muy interesante y abre una expectativa enorme para este tipo de patologías. Si nosotros, Felipe, estamos hablando con Felipe Cabral, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, si uno proyectara lo que ustedes están haciendo como trabajo y lo comparáramos tal vez con otros trabajos que se están realizando en el mismo campo a nivel internacional, ¿hay muchos que están enfocándose en esta materia en el mundo, investigadores como ustedes? Muchos, hay muchos grupos distintos financiados por la parte privada, igual por pública, principalmente en Estados Unidos y en Europa igual. Y yo igual por mi parte estoy desarrollando acá en Brasil otros proyectos que igual se sobreponen con estos. Y en el caso del trabajo que están realizando en nuestro país, siempre le pregunto lo mismo cuando entrevistamos aquí en nuestro programa a investigadores que están en búsqueda de alguna solución, que están allí, porque siempre el problema es el financiamiento. Desde ese punto de vista, ¿ustedes cómo lo han realizado? ¿Tú preguntas por la parte que desarrollan en Chile? Sí, la que desarrollan en Chile, financiamiento, ayuda estatal de la universidad, porque para esto requiere años. Me has dicho que está trabajando desde el año 2016 aquí en nuestro país. Se necesita mucho tiempo y los avances son paso a paso y son costosos también. Uno entiende que todo esto requiere mucho tiempo, mucha dedicación, pero también muchos recursos para llegar a resultados exitosos. Seguramente. En el caso de ustedes, ¿cómo ha ido eso? Por la fecha que estuve en Chile, nosotros tuvimos mucho financiamiento por la parte de Fondesit y Conicet, igual de otras agencias de fomento internacionales. Ya. ¿Y siguen con esa ayuda? Muchos proyectos sí, lo siguen con esta ayuda. De mi parte del proyecto por Fondesit se cerró. Se terminó por un ciclo de 4 años. A eso apuntaba yo. ¿Y en lo que está realizando en Brasil?
No, por Brasil yo hago otros proyectos que igual involucran el envejecimiento del cerebro, pero ocupan otros blancos moleculares. Ah, entiendo. Bueno, y si uno quisiera adelantarse, porque cuando escucha este tipo de adelanto y de investigación, uno dice, ¿cuándo podrá esto verse en una realidad, determinar los estudios clínicos? ¿Cuáles son los pasos que siguen luego de los procesos que han llevado adelante y estos trabajos en mamíferos que han ido realizando hasta aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? Sí, tal vez tener un resultado como para llegar, estoy pensando incluso, a la realización de un fármaco. Hay muchos fármacos que se están desarrollando que ocupan los mismos blancos moleculares que nosotros miramos. Pero es difícil precisar exactamente en cuánto tiempo esto podría llegar, por ejemplo, a los humanos. Depende de muchas agencias de regulación de fármacos. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes el FDA. Entonces, esas cosas pueden llevar, no sé, 10 años, un poco más, un poco menos. Hay muchos factores que uno hay que dependen de otras cosas que no directamente la investigación. Comprendo. Pero hasta aquí el resultado es muy interesante, es muy esperanzador además, y por eso que lo hemos querido también destacar hoy día en nuestro programa para conversar un poco más y entender del desarrollo del trabajo que están realizando entonces con Felipe Cabral, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil. Felipe, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Doble clic. Mire, llegar a eso, no solamente a detener el envejecimiento, sino que a lograr que se revierta el envejecimiento de nuestro cerebro sería fantástico. Yo me conformo con que se detenga, ¿no? Ahí, o que incluso sea más lento. No sé si al punto de vista de uno de tener la fuente de la eterna juventud, no sé si uno quisiera vivir eternamente, no sé, ¿no es cierto? Cambia mucho la vida, ¿no? No es la misma. Pongámonos, imaginémonos si tuviésemos, no sé, si estuviésemos viviendo desde hace un siglo atrás de todo lo que ha sucedido, con todos los cambios que suceden. Si ya en este último tiempo nos han pasado un montón de cosas. ¿Qué hemos vivido? Hemos vivido pandemia, guerra, terremoto, un montón de cosas. Claro. En fin, es una pregunta eterna en realidad. ¿El secreto de la eterna juventud le gustaría tenerlo o de un envejecimiento que sea tranquilo, bien, que llegue a una capacidad cognitiva y de desplazamiento autovalente para disfrutar? Porque pensemos también en el envejecimiento, ¿de qué vamos a vivir después? También. Bueno, en fin. Si eres fanático de crear y estás